Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio de Londres 1671. Como lo anunciamos previamente, tenemos una transmisión especial. Estamos acompañados de nuestra invitada Paola Gómez, que a través de la Organización México-Americana para el Desarrollo y viene representando a Muse Arts de Canadá. Ella está aquí, ahorita le voy a pasar el micrófono porque toda la charla va a ser dada por ella, nada más le voy a hacer algunas preguntas relacionadas con el asilo en Canadá. ¿Cuáles son las implicaciones legales sobre esto? Ella me platicaba que a ella le parecía importante contribuir para desmentir, para informar sobre ciertas cuestiones que estaban alrededor de algunas personas que están interesadas en solicitar refugio, sobre todo a partir de que escuchó directamente de las personas que están aquí refugiadas en la ciudad de Tijuana, están en el asilo, que se iban a ir a Canadá y todo rodeado con mucha desinformación. Entonces, primero que todo, Paola, me gustaría que te presentaras con nosotros y nos platicaras un poquito de este proyecto que traen ustedes, Muse Arts, y en qué consiste, por qué es que Muse Arts, un proyecto de artes que incluye a personas refugiadas, se convierte en un interés de informar y de tratar de eliminar la desinformación. Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, a ustedes por la invitación al espacio y a todos sus seguidores y quienes están ahorita conectándose a esta transmisión. Esa es una pregunta bastante importante porque hace 3 días no imaginaba que me iba a estar sentando para hablar sobre el tema de migración, siendo que la parte desde la que me he envuelto en el apoyo, en la solidaridad con el éxodo centroamericano ha sido desde el concepto humanitario y a través de las artes. Entonces, quiero empezar pues como por ese lado. Quiero explicar un poco sobre qué es lo que hacemos y por qué esta conversación se va a tornar en una conversación que va a ser de información respecto al proceso migratorio para personas que quieran solicitar refugio en Canadá. Muchísimas gracias. Nosotros, Muse Arts, es una organización de arte comunitaria que trabaja específicamente con nuevos inmigrantes y personas que han experimentado migración forzada, sean personas desplazadas o personas refugiadas. El desplazamiento forzado ha ocurrido en diferentes partes de Latinoamérica y hemos hecho el trabajo en Latinoamérica y hacemos el trabajo en Canadá apoyando tanto niños como mujeres en procesos que les permitan vocalizar su experiencia migratoria, particularmente como tiene una inferencia a la experiencia de violencia que haya presentado en sus vidas. Entonces, hablar de justicia social no es un tema lejano del proyecto nuestro, lo hemos hecho desde que empezamos hace 6 años. Para nosotros el tema del refugio y el tema de la erradicación de la violencia en contra de las mujeres y los niños es vital dentro del proyecto, porque nosotros, aquellos que hacemos parte del proyecto Muse Arts, somos personas que hemos no solo tenido la experiencia migratoria, pero también hemos sido sobrevivientes de diferentes aspectos en relación a la violencia. Antes de que te extiendas, tal vez me gustaría preguntar sobre tu experiencia personal. Platicábamos antes de empezar que tú particularmente eres beneficiaria del refugio y me imagino que eso marcó totalmente la forma en la que estás ayudando hacia estas personas que están solicitando refugio. Tal vez si nos pudieras platicar un poquito de este proceso y cómo es que eso te lleva a empezar a colaborar con Muse Arts. Sí, muchas gracias. Empecemos por ahí. Cuando, cuando, en, uh, cuando en octubre empecé a escuchar sobre el éxodo masivo de personas centroamericanas tratando de llegar al norte, realmente me vi muy reflejada, porque, porque esa fui yo hace unos 14 años atrás. Eh, una mujer que esperó en una frontera con un bebé
por un par de meses antes de tener una cita para poder clamar protección en Canadá. Entonces, cuando yo empecé a escuchar las noticias, sobre todo las noticias que presentan una narrativa específica, demonizando a las personas que vienen en lo que llaman caravana, que yo llamo un éxodo, empecé a cuestionar la forma en la que los medios de comunicación contribuyen a la formación de una idea específica, removiendo o borrando las experiencias individuales de cada una de esas personas que toma esa decisión. Yo sé de primera mano que uno no se va del país donde nace porque quiere, uno se va del país donde nace porque le toca. Entonces, entrar en la posición facilista de decir todos son X o Y, borra la experiencia individual de cada una de estas personas. Cuando yo hice todo ese seguimiento, por supuesto que en mi mente estaban las mujeres y los niños, particularmente aquellas que no están acompañadas. Vuelvo y repito, porque esa era yo hace unos 13, 14 años atrás. A principios de noviembre tomé la decisión de venir a, a presentar mi solidaridad para la gente de la caravana del éxodo centroamericano y hicimos un seguimiento, y cuando digo hicimos es porque puse una llamada afuera en Canadá y 4 personas atendieron ese llamado y 4 personas llegamos aquí a México. Nos paramos en el aeropuerto a mirar cuál era el siguiente lugar donde la caravana posiblemente llegaría. Fuimos al terminal de transportes y agarramos un bus por 9 horas, bajamos hasta Veracruz y a las 4:30 de la mañana del sábado noviembre 3 nos encontramos con la caravana. Cuando el gobernador de Veracruz había dicho que les iba a dar unos buses, nosotros llegamos en el momento donde ellos fueron informados que no habrían tales buses. Mi primera impresión de esa experiencia, de eso que yo vi, fue que seguramente iban a estar muy enojados porque a uno le prometen algo y luego se lo quitan. Yo seguramente estaría muy llena de rabia, pero lo que vi fue una gran multitud de personas dolidas, frustradas y más que todo confundidas. Y yo sé ese sentimiento de primera mano. Yo sé lo que significa no saber qué va a pasar el día siguiente, porque tienes que esperar a que algo ocurra y usualmente uno espera por un milagro. En nuestra experiencia en la ciudad de Islas, porque nosotros acompañamos la caravana desde Azula de Alemán hasta Islas. En la ciudad de Isla hicimos lo que veníamos a hacer y era una acción artística con los niños. Este es el trabajo que hacemos en SIG Muse o en Muse Arts. Es un trabajo que abre un espacio para que los niños y las niñas puedan ser creativos, que a pesar de esa transición y de todo ese caos alrededor, puedan tener un espacio lúdico donde puedan ser esos niños que ustedes pueden tener o los niños que yo puedo tener, que puedan tener una experiencia de poder soñar y de poder creer en un futuro diferente. Estuvimos en la ciudad de Isla con ellos durante ese día y luego emprendimos nuestro viaje de vuelta a Canadá. Y obviamente eso cambió la perspectiva porque para mí ya no son esos inmigrantes, nunca lo han sido, pero el discurso en la media o en los medios de comunicación, esos inmigrantes, los que hacen esto, lo que hacen aquello, yo vi los rostros, yo conocí sus sonrisas mientras que dibujaban, yo escuché sus historias. Y sí, historias verdaderas de miedo, y ese miedo que es el requisito para solicitar refugio en otro lugar, porque ya no tienes la posibilidad de regresar. No es que no quieras tu país, sino que tu país ya no es el mismo en el que vivías, se convirtió en una pesadilla vivir en él. Entonces, platicabas que te encontraste reflejada en esas historias verdaderas, historias dolorosas, y te regresas a Canadá, pero ves otra cosa que ocurre, ¿no? Y es estos anuncios de que les están haciendo una oferta
y ofertas casi fantasiosas, ¿no? Que a mí también me tocó escuchar de algunas personas que están en el asilo, decir, me voy a ir a Canadá. Y yo decía, ah, no, pues eso está suena bastante bien. Canadá es bastante intercultural y pensaba yo que era una muy buena idea. Hasta ahí me quedé con esa información, pero la sensación que se me quedó fue que había mucha desinformación y alguien o algunas personas les habían dicho específicamente que venían todos los recursos para llevárselos a Canadá. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Cuándo te enteras de esos rumores? ¿Cuándo escuchas esos relatos? Y en parte eso te motiva para volver o venir ahora a Tijuana, ¿o cómo es este proceso? Bueno, definitivamente esa información que escuché eh, tuvo una gran influencia a lo que está pasando en este momento y es esta conversación. Pero quiero contar un poco sobre mi visión en ese momento. Cuando yo empecé a escuchar estas diferentes formas en las que en supuestamente 3 meses, 4 meses, 5,000 personas irían a Canadá casi que por una cuestión mágica, eso me sonó bastante raro. Lo que no he contado es el hecho de que además de tener experiencia como una mujer que fue beneficiada con el refugio en Canadá, además de ser la directora de programas del proyecto de artes Muse, también y por los últimos 14 años he trabajado en el aspecto de inmigración y refugio como especialista de inmigración, apoyando a mujeres que experimentan violencia para regularizar su estatus migratorio en Canadá. Es decir, que tengo conocimiento y he trabajado el tema de la migración y el refugio en Canadá desde su aspecto legal. Cuando empecé a escuchar todas estas cosas, pues una gran señal de alarma llegó, particularmente porque yo sé el grado de confusión en el que estaban estas personas. Recuerden, yo había estado ya en noviembre con ellas y sé que había mucha confusión. Lo segundo era que es muy importante poder darle información a las personas para que puedan tomar decisiones siempre y cuando no vulneremos la posibilidad de que ellos estén seguros. Y para mí ese era un factor bastante grande porque la información estaba dándose a pedacitos y a medias y parecía más bien como una cosa mágica. A partir de ese momento otras cosas empezaron a llegar y otras informaciones, como por ejemplo, va a llegar oficiales de Canadá español y les van a llenar las formas y ustedes se van a ir en un par de meses. Y en mi mente es, pero ¿cuándo? ¿Pero cómo? Fue tal mi preocupación que empecé a escribirle a diferentes personas que están apoyando o que estaban apoyando en ese momento al grupo de caminantes y les dije cosas como por ejemplo, yo sé que mi trabajo y mi apoyo es desde el aspecto humanitario y artístico, pero ustedes necesitan saber que también soy experta de inmigración y que esta información está es bastante equivocada y ustedes necesitan hacer más preguntas. Yo no les voy a decir qué tienen que preguntar, ustedes solo tienen que poner cuidado. Hice varios de esos llamados al punto que incluso también me comuniqué con la oficina del primer ministro en Canadá y le dije, estoy muy preocupada porque personas que conozco están recibiendo información que para mí está giversada y que no están dándoles información correcta. Y eso me preocupa porque estos son seres humanos y una de nuestras luchas tiene que ser el reconocer la humanidad de estos seres. Y cualquier cosa que nosotros hagamos va a vulnerar esa humanidad y esa dignidad. Yo recibí una respuesta del ministro, del primer ministro de Canadá diciendo que refería el asunto al ministro de Migración. Y aquí es donde quiero empezarles a contar de cómo funciona el sistema migratorio en Canadá, no solo desde lo que yo conozco, pero también desde la respuesta del ministro. Voy a empezar por contar cómo funciona. Lo que aquí llamamos asilo, que es la búsqueda de protección porque corremos peligro, porque tenemos miedo por nuestras vidas en razón a persecución de opinión política, por membresía a un particular grupo social, por raza, por nacionalidad. Eso que se llama asilo aquí en Canadá lo llamamos refugio. Canadá tiene varias formas y tiene cierta cuota anual en la cual acepta y recibe personas.
tiene dos cosas específicamente. Tiene un programa de asistencia del gobierno que significa que ellos se conectan con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas y a través de ese intercambio que hacen con el Alto Comisionado, donde es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas quien declara quién es refugiado, Canadá lo que hace es empieza un proceso de reasentamiento. Es decir, el Alto Comisionado determina quién es refugiado y Canadá, desde su punto, dice, ok, voy a recibir estoy dando solo un ejemplo, 1,000 personas. Es a través de esa interacción a los que ya las Naciones Unidas, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, ha determinado refugiados, los que van a entrar en ese proceso de reasentamiento. Primera forma. La segunda forma es a través de una cosa que se llama patrocinio privado, o en inglés se diría private sponsorship, que significa que 5 personas canadienses o residentes en Canadá se juntan, son privados, se juntan y dicen, nosotros, estas 5 personas, nos unimos y vamos a traer a Pepito, que está en tal lugar en el mundo, y lo vamos a traer para que entre en el proceso de refugio, para que ustedes, Canadá, determinen si esta persona requiere protección. Una vez ese proceso se ha hecho, una vez Canadá dice, ok, ustedes pueden traer a esa persona llega al país, esas 5 personas que lo han apadrinado van a tomar cuidado de esa persona hasta que el proceso se termine. Una vez sea declarado refugiado o persona en necesidad de protección, el gobierno asume esa responsabilidad, ya que Canadá es uno de los países firmantes del Acuerdo de Ginebra, que significa que cuando un país acepta a alguien como refugiado o como asilado, tiene una responsabilidad moral de ofrecerle apoyo para que se establezca en el país donde va a vivir. Entonces, eso se llama patrocinio privado. Esa es la segunda forma. Entonces, hablé de reasentamiento, hablé de patrocinio. Hay otra forma de la que no se habla mucho y es pedir o clamar el asilo o el refugio en el puerto de entrada. Hay 3 puertos de entrada. El puerto de entrada por tierra, que es cuando uno pasa en un bus, caminando, en una bicicleta. Está el puerto de entrada marítimo, que es los límites marítimos o de agua que hay entre 2 países, o está el puerto aéreo, que es que usted llega por un avión. ¿Ok? Entonces, si una persona se para en Canadá, en uno de esos puertos marítimo, aéreo o terrestre, y clama refugio, puede pedirle a un oficial de inmigración que le dé protección y empieza un proceso. Ahora bien, esta es la parte donde la cosa se pone compleja y que es muy importante que entendamos. Tenemos a 3,000 personas en la frontera entre Estados Unidos y México. Hay un país de por medio antes de llegar a la frontera a la frontera de Estados Unidos-Canadá. Esa frontera Estados Unidos-Canadá es una frontera terrestre. Y Canadá y Estados Unidos han firmado un acuerdo. Ese acuerdo, de hecho, fue firmado o se puso en efecto el 29 de diciembre del 2004. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué se sabe exactamente el número? Porque resulta que yo entré antes de que ese acuerdo entrara en efecto. Ahora bien, ¿qué significa ese acuerdo? Ese acuerdo significa que las personas no van a poder pedir refugio o protección o asilo, como lo quieran llamar, si pasan por los Estados Unidos. O sea que Estados Unidos. A ver, yo decía, yo no sé nada del proceso de refugio de Canadá. Entonces, ahorita estoy entendiendo que hay 3 recursos que las personas que necesitan no estar en su país y estar en otro país, pues tienen estas 3 posibilidades. Entonces, las personas que están ahorita de Honduras,
de Guatemala, de El Salvador, aquí en Tijuana, tienen de por medio los Estados Unidos. A partir de este acuerdo que se firma en el 2004, resulta que no puede recibir Canadá porque, y es mi pregunta, ¿porque Estados Unidos tendría que recibirlos antes? ¿O cuál es la cuestión? El acuerdo se llama el Acuerdo del Tercer País Seguro. Significa que para Canadá, Estados Unidos es un país seguro. ¿Ok? Entonces, si una persona en tierra estadounidense, en ese momento, esa persona debe solicitar el refugio en ese lugar. Ahora bien, hay 3 excepciones. Es decir, yo logré pasar a Estados Unidos, no pedir refugio en Estados Unidos o asilo en Estados Unidos, llegué a la frontera de Estados Unidos, Canadá. Las 3 excepciones, quiere decir, la forma en la que el oficial de inmigración va a aceptar mi caso es bajo los siguientes parámetros. 1, si yo me presento en esa frontera y resulta que yo tengo familia en Canadá que tiene estatus migratorio. Y ese grado de familiaridad es hasta el 3er grado de consanguinidad. Significa que si tengo una tía, un tío, una abuela, mamá, papá, esposa, hijos, nietos, si tengo a alguien allá que tenga tenga un estatus migratorio definido, puedo clamar refugio. ¿Qué tiene que presentar la persona? Pues la persona tiene que presentar prueba, evidencia de que esa persona que es residente canadiense o que es ciudadano canadiense está relacionado con ella a través de los certificados de nacimiento, etcétera, etcétera. Entonces, usted prueba que tiene una relación de consanguinidad, puede pedir el refugio. Esa es una excepción a la regla de no pueden. ¿Sí ve? Y existen otras dos. La segunda, si una persona es menor de 18 años y no va acompañado. Okay. Es decir, un menor de edad sin acompañamiento. Si el menor de edad va con el papá, con la mamá, con una tía, ya no califica. Pero si un menor de edad va solo, califica. Ahora bien, yo sé que una de las primeras cosas que la gente ha quizás pensado es, bueno, pues entonces mandemos a la persona sola y al adolescente, al menor de 18 años solos. Mucha gente lo ha intentado, tiene sus consecuencias emocionales y legales para la persona, porque cuando usted manda o cuando llega una persona menor de edad, menor de 18 años a Canadá, llega sola, se convierte en una responsabilidad del Estado y el gobierno empieza a hacer un asunto de protección con esa persona que tiene que ver de un aspecto legal. ¿Ok? Entonces eso es bastante importante, pero esa es la segunda excepción. Entonces hablamos, la primera excepción es que tengas familia en Canadá. La segunda excepción es una persona que sea menor de edad. Y la tercera excepción es que no vayas por tierra, sino que vayas por una entrada marítima o aérea. Ok, o sea, a ver, entonces, así pensando en cualquier persona que está aquí en el albergue del Barretal y dice, quiero pedir asilo en Canadá, no puedo, Estados Unidos no me permite pasar y no me quiero pasar, no quiero perder la oportunidad de tener el refugio en Canadá, tomar un avión aquí en México e irse. Eso es bastante importante. ¿Cómo hace una persona para llegar hasta Canadá? Realmente va a necesitar una visa. Es así de simple, necesita una visa para poder entrar a ese puerto de entrada, que es aéreo. Mucha gente que tiene una visa, entonces llega al puerto de entrada, le dice al oficial antes de cualquier otra cosa, yo estoy aquí realmente porque necesito protección, entonces ya no se considera turista, sino que inmediatamente le empiezan su proceso para que solicite refugio. Pero todos los medios en los que la persona llega al país son unos medios legítimos. No hay ninguna cosa mágica que diga que los va a poner allá inmediatamente. Incluso el proceso del que les hablaba antes,
private sponsorship o el patrocinio privado de esas 5 personas. Esas 5 personas deben llenar unas formas y antes de que esa persona llegue al país, el gobierno va a hacer un monitoreo para asegurarse que esa persona llegará al país, ¿verdad? Okay. O cuando estamos hablando de la otra forma del asentamiento, la forma del reasentamiento, recuérdese que ha precedido el hecho de que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas declare a esta persona refugiada y esta persona ha llenado todos unos documentos para poner a Canadá como uno de los países donde se asentaría. O sea que no hay nada que pase así como por obra y gracia, no hay nada que pase de esa forma. Y esa es una cosa que es bastante importante, porque yo siento que estamos esperando a que algo mágico ocurra, pero es importante reconocer que estos son los parámetros legales bajo los que el sistema funciona. Y entonces, si se incurre en actos de ilegalidad, como por ejemplo saltarse el muro a los Estados Unidos y luego presentarse en la puerta de entrada, pues obviamente se eliminan las posibilidades. También, también aquí me entraría la duda. Más bien, ya lo habíamos platicado, pero me gustaría que tú lo repitieras. Es el hecho de esta posibilidad que tienen a veces en su cabeza las personas de presentarse en la embajada o en un consulado canadiense. Qué tan cierto es esto? O el hecho de que haya lanzado algún comunicado el primer ministro de Canadá diciendo que va a mandar un avión para apoyar con la crisis migratoria. ¿Qué tan cierto es eso? ¿Son puros mitos? ¿Qué pasa alrededor de eso? Bueno, a la primera pregunta, de qué pasa si se salta el muro y la frontera. Realmente el gobierno, ni el gobierno de Canadá, ni ningún otro gobierno puede penalizar a la persona que está huyendo para proteger su vida. Y este es uno de los parámetros de la Convención de Ginebra. La forma en la que llegaste al país donde vas a clamar refugio no es relevante porque se entiende que tiene que ver con un asunto de protección. O sea que si la persona se cruzó el muro, pues se lo cruzó, porque esa es la forma en la que necesita proteger su vida. Y yo sé que esto genera bastantes incomodidades, pero lo real es que, ¿qué cosas hace una persona para proteger su vida? Y pues no todas no marcan los parámetros que usted y yo podamos tener. El caso es que la persona se saltó el muro y llegó a la frontera. A la frontera de Estados Unidos y Canadá va a encontrar como obstáculo el acuerdo del tercer país seguro. Si usted llega a esa frontera y no reúne esas excepciones de las que ya hablé, pues entonces lo van a devolver, lo van a deportar y obviamente pues va a estar en una cosa más compleja porque se lo entregan al gobierno de Estados Unidos. Ahora bien, y obviamente esto es con el propósito de darles la información. Debido a este acuerdo del tercer país seguro, que déjenme asegurarle que en Canadá hay grandes movimientos tratando de eliminar dicho acuerdo. Este acuerdo ya tiene 14 años. Este 29 de diciembre cumple 14 años. Y yo recuerdo cuando en el 2005 nosotros al Parlamento a decir este acuerdo no solo rompe los acuerdos, pone las personas en riesgo, porque ¿qué cosas tú harías para que la gente esté segura? Les voy a contar cosas que la gente ha hecho. La gente se ha montado en ese tren que hay entre Buffalo, New York y Fort Erie, Ontario, y es un tren donde se hacen como un asalto, hacen un salto y hay gente que se ha muerto ahí. Hay gente que ha cruzado irregularmente la frontera en Quebec. Y el año pasado algunas personas perdieron partes de sus extremidades porque sufrieron una cosa que se llama freeze bite, que es que se congelaron sus manos y luego tuvieron que amputarlos. Este es el asunto. Si la persona logra entrar al país, si la persona logra ya estar dentro en suelo canadiense, puede clamar refugio. ¿Pero a costa de qué? A costa de perder esa vida que ha estado tratando de proteger. Entonces, eso para resolver la pregunta ¿es este asunto irregular? Y yo prefiero no usar la palabra ilegal porque ningún ser humano es ilegal. Yo
tuve el privilegio de tener un pasaporte y de tener unos recursos para comprar un tiquete aéreo. Yo tengo que reconocer que no todo el mundo tiene eso. Y yo sé de primera mano, yo vengo de Colombia, yo sé de primera mano que yo soy afortunada, porque muchos de mis hermanos y hermanas colombianas, 6 millones, son forzadas al desplazamiento en Colombia porque no tienen esos recursos que yo tuve. Entonces, hay un problema en los sistemas, hay un problema en los sistemas donde las personas con menos recursos son las que están condenadas a morir. Eso es lo que quería decirles aquí, pero quería decir eso porque esto para mí es bastante importante y eso es la razón por la cual hago todo este trabajo. La cosa que es bastante importante aquí, hacer referencia, es el hecho de que no podemos estigmatizar a ninguna de estas personas, pero sobre todo no podemos tomar ventaja de su estado y de su estado de vulnerabilidad, porque yo creo que cuando uno está vulnerable, cuando uno está tratando de proteger a los suyos y su vida y la vida de la gente que ama, uno se prende de cualquier pedacito de esperanza. Y eso ni siquiera es por ignorancia, es sencillamente porque hay una cosa interna en los seres humanos que es fe y esperanza, y uno quiere creer que algo mejor puede pasar a la luz de todas las cosas negativas que vemos en los medios de comunicación, como dije antes. Entonces, cuando yo escucho cosas como, por ejemplo, y lo escuché hace poco, escuché que viene un grupo de Canadá y que traen 1000 visas. Nadie le va a traer a usted una visa para que se vaya así como así para Canadá, particularmente porque Canadá tiene procesos que son estrictos en relación a identificar si una persona tiene récord criminal, cuál es su estado de salud, otro tipo de parámetros que hacen que es bastante importante reconocer que Canadá también toma cuidado de parámetros de seguridad. Entonces, realmente a mí me duele el alma cuando ese tipo de cosas pasan y me hierve la sangre, además. Y por eso, aunque mañana voy a estar haciendo trabajo de arte con los niños y vamos a estar haciendo jornada humanitaria en otros albergues más pequeños en la ciudad de Tijuana, para mí es muy importante hablar de esto, porque si este es el lugar donde tengo que estar, si esta es la información que tengo que estar dando, pues entonces aquí estoy, usando mis habilidades que he adquirido a través de haber estudiado la ley de inmigración y refugio de Canadá para poder dar la información correcta aquí, pues entonces esto es lo que tengo que hacer en este momento y mañana haré arte y haré acción humanitaria. Pues todo lo que comentaste es muy fuerte porque la mayoría de las personas, me atrevo a decir que la mayoría porque tenemos un hogar, tenemos un techo, estamos seguros, nos cuesta trabajo ser empáticos con quienes no tienen esa posibilidad de decir voy a llegar a mi casa. Entonces es muy fácil dejarse convencer por medios amarillistas que presentan otro caso en el que parece haber el caos, el desorden, a lo mejor la criminalidad empieza a verse en una persona que tiene una basura. Empiezan a surgir muchos procesos de prejuicios, discriminación, etcétera. Y es muy importante que nos informemos con los expertos. Una penúltima pregunta sería, entonces las personas desde tu perspectiva o desde el conocimiento que tienes, las personas que están ahorita aquí en Tijuana, ¿tienen alguna posibilidad? Ya mencionaste cuáles son las formas, pero ¿piensas que tienen posibilidad de ser refugiados en Canadá? ¿Qué deberían de hacer o deberían de olvidarse de esa idea o qué pasaría? ¿Cuál sería? Bueno, también quiero hacer referencia a una pregunta que hiciste antes en relación a, ¿puede la gente ir a pedir o clamar protección en la embajada? Sí, sí. Hiciste esa pregunta. Canadá tuvo por muchos años unos programas en ciertos países que se llaman el programa humanitario. El programa humanitario era un programa que en ciertos países, que incluyó Colombia por muchos años, las personas podían acercarse a la embajada y decir, yo necesito protección. Y era una cosa muy excepcional por las condiciones de ese país en particular.
Entonces, vuelvo y hago referencia, eso ocurrió en Colombia, ocurrió en Guatemala, y, digamos como hace unos 10 años ese programa fue cancelado. Entonces la gente no se puede acercar de esa manera. Existen ciertas excepciones, como todos sabemos, toda regla tiene su excepción. Seguramente personas de unos perfiles bastante altos van a tener todavía acceso a eso. El sistema migratorio todavía es un sistema muy discrecionario, significa que el ministro tiene mucho poder y el ministro puede dar ese tipo de protecciones, pero son bastante excepcionales. Y vuelvo y repito, hay estados de excepcionalidad. Entonces, eso responde a la pregunta de si se puede. Entonces, cuando la gente escucha eso, es porque en el pasado se podía. Sí, me imagino que la gente ha ido a las embajadas y han hecho esa pregunta y les han respondido muy respetuosamente, porque Canadá es bastante respetuoso para responder esa pregunta, diciéndole, nosotros asumimos nuestra cuota para la protección de las personas a través del mundo y estamos monitoreando las situaciones que ocurren en diferentes lugares y tenemos el proceso de asentamiento, de reasentamiento y tenemos el proceso de patrocinio privado. Esas cosas existen. A la pregunta que me haces de, ¿tienen las personas aquí una posibilidad? Creo que la gente necesita reconocer que esto va caso por caso, de la misma manera en la que yo le pido a las personas que no juzguen y no dicen la experiencia migratoria de las personas de este éxodo. También estaría cometiendo un error si yo juzgo o generalizo la potencialidad de ser protegidos de las personas de este éxodo, porque yo no conozco todas las historias, conozco algunas historias. Me he sentado a hablar con mujeres y con jóvenes y escucho de sus historias, pero son 4.000 seres humanos con diferentes experiencias de vida. Yo no podría decir si todas las puedo meter en esa caja o no. Lo que creo que es muy importante es que las personas que tenemos acceso a un micrófono, acceso a la información, seamos bastante respetuosos de la humanidad de esos seres humanos que están ahorita en un albergue. Y cuando abramos la boca, la abramos sabiendo que lo que digamos va a tener un impacto en esos seres humanos. A lo último que tú dices en relación de que se nos olvida porque nosotros vivimos bien y entonces no sabemos si no somos empáticos. Yo quiero contarles una experiencia y de hecho no sé si ven mi camisa que dice una tierra, un pueblo, one land, one people. Quiero contarles que hace un mes, después de que llegué de Veracruz, empecé a hablar con unos amigos activistas, lo dije bien, activistas de origen indígena y empezamos a hablar de esta situación y, y él me dijo, su nombre es Isaac Murdoch, me dijo, yo quiero apoyar, yo quiero mostrar la solidaridad. Y recuerden, los pueblos indígenas de Canadá han sufrido la violencia directa, sus mujeres han sido desaparecidas, pero pueden tener la empatía de decir, sí, yo sufro, pero te veo que existes y veo tu sufrimiento. Y esta idea y este eslogan de One Land, One People o una tierra, un pueblo, no viene de la idea de creer que todos tenemos que ser de una forma. No, esto viene de la idea de la aceptación de la diversidad que hay en el espacio y en la gente, pero de reconocer que como seres humanos todos tenemos derecho a una cosa llamada dignidad y a que no se nos remueva nuestra humanidad. Entonces, esta idea de esta campaña que estamos lanzando en Canadá es el hecho de decir, no importa cuál sea tu posición política, no importa si eres de derecha o si eres de izquierda, no mires esta crisis humanitaria bajo los parámetros de tu idea política. Recuerda que esa persona que está allí es una persona que tiene un corazón y que vibra. Recuerda que ese niño que está allí puede ser el tuyo. Y yo creo que eso hace la diferencia. Si nosotros dejamos de ver números, pero vemos corazones. Pues sí, es una forma de verlo que se contagie y ojalá y creo que la labor que hacen las personas que están en las artes, bueno, incluso aquí en Londres
se hace mucho de esto y estamos muy honrados de recibirte con este proyecto. Tal vez para finalizar, me gustaría, y para cambiar el tono a menos triste, este proyecto de Muse Arts, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que hacen con los niños, con las mujeres? Platícanos un poquito pues para que cerremos esta emisión. Bueno, muchas gracias por preguntar eso y gracias por preguntármelo, sobre todo porque me regresa la sonrisa y calma un poquito el dolor en el corazón. El proyecto de artes lo que procura es crear esos espacios para la creatividad, esos espacios donde nos permite expresarnos a través de imágenes, colores y letras. Con las mujeres hacemos trabajo de escritura creativa, con los niños hacemos trabajo de arte visual, con los jóvenes se hace trabajo de fotografía. Usamos diferentes formas artísticas para explorar diferentes temas, usualmente unidos al tema de la justicia social. Trabajamos mucho el tema de la identidad, trabajamos el tema de la experiencia individual. No es arte terapia, esto es un espacio que es creado para que podamos ser los seres que queremos ser, para que podamos ser soñadores, creadores, y en ese camino conocemos la posibilidad de lo que puede hacer, la posibilidad curativa y regeneradora que implica de la integración de comunidades. Entonces ese es el trabajo en el que más nos enfocamos, pero también nos enfocamos en capacitar artistas que quieren ser activistas. Creemos que es muy importante que las personas que quieran hacer trabajo con comunidad tengan conocimientos de diferentes aspectos, no solo desde el aspecto artístico, pero también de lo que significa el desarrollo comunitario y del impacto y la responsabilidad del trabajo que hacemos. De la misma manera en la que estaba diciendo, el poder de un micrófono tiene que saber qué habla para que sea respetuoso de la humanidad del otro. Alguien que está al frente dictando un taller de arte necesita saber que su acción va a quedar en la memoria de esas personas con las que trabaja. Y con esto quiero terminar contándote una experiencia que tuvimos en Isla. Estábamos haciendo el banner de la paz, así llamamos este banner, y teníamos muchos niños trabajando en el piso. Había un niño en particular que estaba usando los oil pastels súper bien, y yo le pregunté, ¿has usado este material antes? Y él, no, pero con una cara de orgullo, y yo, guay, pero lo hace supremamente bien. Y casi al final me dice, ¿me puedes regalar unos colorcitos? Yo sigo pintando. Y entonces yo le digo, bueno, si me ayudas a recogerlos y asegúrate de preparar una caja con los mejores colores. Y efectivamente él hizo todo esto. Y al final cuando me trajo la caja que estaba mejor preparada con los mejores colores, yo se la regalé. Y cuando se la pasé, eh, la sonrisa en su rostro y la luz en sus ojos me dejó saber que esa era la razón por la que yo tenía que estar ahí, porque esa es la memoria que o lo va a llevar a él a que use las artes como una forma de expresarse, o le va a recordar a él que incluso en esos momentos de caos, él era importante para alguien. Sí. Pues muchísimas gracias por lo que hacen, gracias por compartirnos esta información. Espero que reproduzcan este video, que lo compartan. La idea de hacer esta transmisión en vivo era que se mantuviera en el récord de la información que estamos compartiendo ahora. Les vamos a poner ahí en donde pueden encontrar Muse Arts. Lo vamos a poner ahí en los comentarios. O no sé si quieres comentar cómo los pueden encontrar. Bueno, realmente sí, la información de Muse Arts puede estar disponible aquí en el espacio. No va a ser un espacio que voy a poder abrir para explicar sus dudas migratorias, porque ese no es el propósito de esta conversación, pero a todos les deseo lo mejor del mundo. Incluso si usted está sintiendo que quiere escribir unas frases negativas o insultar a cualquier persona que está apoyando la caravana, lo más importante que quiero decirles es que recuerde que usted y yo somos seres humanos y que usted y yo tenemos el privilegio de tener donde dormir esta noche. Solo quiero que recuerde eso antes de escribir. Gracias. Muchas gracias. Gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Hasta pronto.